Se le conoce por el oráculo de Omaha, el sabio de Nebraska. Y cuando era pequeño sabía que iba a ser rico. Me di cuenta cuando tenía 10 años. Si tengo una vida más o menos larga, voy a hacer mucho dinero. Acertó. 70 años después, era el hombre más rico del mundo. Un magnate con aura de estrella del rock. Nunca he conocido a nadie tan centrado. Es increíble. Quiere ser lo mejor posible en lo que hace, y resulta que lo que hace da mucho dinero. Warren es muy joven y enérgico. Warren está súper interesado en lo que pasa, y hay mucho que asimilas de la perspectiva de Warren, pero entre todas esas facetas de ganador, han habido también pinceladas de desastre financiero. La compañía y yo prometimos al tesoro ayudarles fuertemente a descubrir lo que habíamos hecho mal en el pasado y que nos aseguraríamos de que no volviese a ocurrir. Estaba asustado, muy asustado. Mucha gente quería que dejáramos el negocio ese fin de semana y yo no sabía qué iba a pasar. Y detrás de su conducta campechana está uno de los empresarios más astutos y duros de América. No se consiguen 40.000 millones de dólares siendo Mr. Rogers o siendo uno de los teleñecos. Este va a ser uno de esos días que persisten. Fue un momento aterrador en la historia financiera de Estados Unidos. En 2008, algunos de los mayores bancos y fondos de inversión estaban a punto de caer, amenazando con llevarse con ellos la economía mundial. Dentro de las ciudadelas del dinero y el poder, se enviaron peticiones de auxilio a una persona, como se escenifica en esta película de la HBO. Estamos pensando en acudir a Warren Buffett. ¡Estupendo! Tú y Buffett sois amigos, ¿no? Hazme un favor y llámale. Dile que Lehman es sólido. En los días que se desarrollaba la crisis financiera, él era el hombre al que llamar. Si estás en problemas, Warren Buffett puede salvarte. Casi toda su vida, Buffett evitó los arriesgados métodos especulativos de Wall Street. De hecho, se mantuvo alejado de Wall Street. Warren es verdaderamente producto de Omaha, sobre todo al haber crecido allí. Las virtudes de la modestia, el ahorro, la franqueza, y Warren de verdad es un ejemplo de ellas. Warren Buffett aún vive y trabaja cerca de donde nació en 1930, y fue aquí en Omaha, donde comenzó su obsesión con el mundo financiero. Me dio inmediatamente. Los niños suelen aprender a tocar el piano o algo así. Yo era de números. Sabía que me iba a interesar la bolsa toda mi vida, desde que tenía 8 o 9 años. Solía guardar las gráficas de todo tipo de acciones a esa edad. Mi tía me dio un almanaque del mundo, así que memoricé la población de ciudades de todos los tamaños. Simplemente me gustan los números. No se limita a números sobre negocios. Buffett también tenía la habilidad de recordar esos números y ver cómo encajaban en conjunto. Una habilidad que sería la base de su éxito posterior. La anteriormente analista de Wall Street, Alice Ruder, es la autora de Snowball, la biografía autorizada de Buffett. Warren creció en la Gran Depresión. La familia no tenía dinero porque su padre había perdido su trabajo como broker y hablaban de dinero en la mesa. Pero Buffett quería hacer algo más que hablar. Mi abuelo llevaba una tienda de ultramarinos y yo solía comprar Coca-Cola en packs de 6 por 25 centavos y los revendía. Vendía el Saturday Evening Post de puerta en puerta, el Ladies Home Journal, tenía todo tipo de productos, normalmente no muy exitosos. Hago negocios desde pequeños. El periodista Robert Lowenstein escribió una antigua biografía de Warren Buffett. Entonces empieza con cosas más exóticas. Recoge pelotas de golf con otros niños y las revende. Recogía tickets de apuestas de caballos cuando tenía 10, 11 o 12 años, porque algunos no estaban usados. Crece sabiendo que quiere hacer dinero. Invertir en negocios viene después, pero está en ello. Buffett tuvo suficiente e hizo lo que hasta entonces solo había soñado. Invertir en la bolsa. Compré City Service Preferred. Era una empresa que había repartido dividendos durante 20 años, así que tenía un buen historial de dividendos. Estaba vendiéndose a $38,25 y compré 3 acciones. Ese era todo mi patrimonio. Al mismo tiempo, su padre Howard Buffett obtuvo un escaño en el Congreso como republicano conservador. En 1943 se mudó con su familia a Washington. Era la oportunidad de Warren para empezar un nuevo negocio: repartir el Washington Post. Empecé por unas cuantas rutas, y como era puntual en el reparto, me concedieron las mejores rutas. Conseguía $150 al mes, lo que era un montón de dinero en ese momento. Y lo hacía todo antes de ir al colegio por la mañana, así que estaba bien.
Esos ahorros fueron la semilla de su posterior imperio. Ahorré $9.800, casi todo repartiendo periódicos. Repartí como 500.000 periódicos a 1 centavo cada uno, así que conseguí $5.000. Después del instituto, estaba preparado para trabajar como inversor, pero a los 16, su padre le convenció para ir a la universidad primero, en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Compartió habitación con un nebrasqueño, Charles Peterson. Era muy inmaduro. Llevaba zapatillas deportivas, aunque también de otro tipo. Le era difícil tenerlas del mismo color. Podría haber llevado unas Nike LeBron y no haber notado la diferencia. Llevaba el pelo alborotado. Pero Buffett estaba muy por delante de lo académico. Todos los días después de clase yo estudiaba durante horas. Warren, en cambio, cogía los libros, los leía página por página y posiblemente estudiase 2 o 3 cursos en un par de semanas. Él tenía una mente fotográfica. Yo no. Y Buffett tenía un modo único en el que emplear todo ese tiempo libre. En esa época estaba loco por Al Johnson. Y ponía esos discos, Mami, Mami, How I Love You, Mami. Hora tras hora. Cualquier canción. Era una locura. Y cuando no estaba cantando, Buffett probaba el activismo político. Estaba en el club republicano de Heroes of Pennsylvania y fui una vez a la convención nacional como delegado republicano. Tras su paso por la escuela, Buffett fue entrevistado para acceder a la Harvard Business School. Yo tenía 19 años. Y el tipo me dedicó solo 10 minutos y dijo: mejor vuelve cuando seas mayor. Claramente, había pasado la entrevista. Después de ser rechazado en Harvard, Buffett se fijó en la Columbia Business School, donde un disidente de Wall Street, Benjamin Graham, era el profesor. La filosofía de Graham era simple, pero desafiaba los principios de Wall Street. Mucha gente sigue el ejemplo de lo que el mercado está haciendo. Pero Graham te diría que el mercado está para servirte, no para informarte. Y básicamente estaba diciendo que el mercado se equivocaría. Contradice lo que muchos dicen, pero Graham diría que a veces el mercado está muy equivocado. Y si miras las acciones como trozos de negocios, podrás reconocer cuando el mercado está muy equivocado. El método de Graham era encontrar acciones infravaloradas, poco populares. Y Buffett se convirtió en su más devoto discípulo. Nos dijo que comprásemos billetes de $1 por 50 centavos, pero que el dólar no iba a subir de valor muy rápido. Y eso era como ir por la calle recogiendo colillas a las que les quedaba una calada. No eran muy atractivas y solo tenían una calada, pero no costaban nada. Con la filosofía de Graham, Buffett volvió a Omaha para iniciar su propio negocio. Dijo: voy a formar una compañía. Y me preguntó si quería apuntarme. Había solo 7 u 8 personas en la compañía. Yo le dije: claro que sí. Convencer a más gente que esos 7 inversores se puso complicado. Yo tenía 20 años, aparentaba más o menos 16, y probablemente me comportaba como si tuviera 12. Así que me daría la vuelta y llamaría a los que eran buenos amigos conmigo. Pero entonces venía el señor Smith y le explicaría todas las razones y las cifras para comprar unas acciones. Y en mi cabeza estaría contando hasta 3. 1, 2, 3. Y entonces el señor Smith diría: ¿qué opina tu padre? Quería pegarle. Era frustrante. Buffett sabía que debía ser un mejor vendedor. Así que se fijó en el gurú de la autoayuda, Dale Carnegie. Tenía que ser mejor comunicándome con la gente, y especialmente en grupo. Sabía que no podía aterrarme a hablar en público y supe del seminario de Dale Carnegie, y aplicó esas técnicas con su vecina Susan Thompson. Me declaré a mi esposa durante el curso de Carnegie, así que saqué partido a mi dinero precisamente durante el curso. Tenía la inteligencia para tener éxito, pero no tenía la personalidad. No era persona hasta que la conocí. Buffett estaba preparado para poner su carrera en marcha. Estaba comprando acciones que los demás ignoraban y su cartera seguía su curso. Poco a poco se fue extendiendo por Omaha que el niño sabía lo que hacía. Está devorando todos los informes anuales y los recuerda. Tiene los balances en la mente. Y si una acción se pone barata 3 años después, se acuerda de los fundamentales de la empresa. En los primeros 5 años del negocio, el Dow subió un 74%, mientras que los negocios de Buffett subieron un 250%. En 1971, a los 30, llegó a ser millonario. Amigos como Stan Lipsey vieron que aún actuaba en solitario.
Su estudio aún estaba en su habitación, en casa, no en una oficina. Y tenían 3 hijos, y la gente bromeaba diciendo que Warren no conocía a sus hijos, que es una exageración, pero el hecho es que Susie estabilizó la familia para que Warren pudiera hacer sus estudios. Su riqueza crecía rápido, pero no lo sabrías por el modo en que vivían. Su casa, en la que Buffett aún vive, fue comprada hace 50 años por $32.000. Sus hijos fueron a colegios públicos. Susie Buffett es la mayor de sus 3 hijos. Crecimos de un modo probablemente distinto al de la mayoría de los niños con un padre como el mío. ¿Es que no vamos a tener ni coche a los 16? No vivimos de forma distinta al resto de niños que conocíamos. El mayor cambio en la familia de Buffett fue que Warren se alejaba del republicanismo incondicional de su padre. Los derechos civiles fueron lo más importante en cambiar mi perspectiva política. Ninguno de los partidos se estaba cubriendo de gloria, pero se demandaban cambios básicos en derechos civiles, y los demócratas conectaban mejor con todo eso que los republicanos. Y Buffett estaba a punto de hacer un cambio aún mayor en su vida profesional. A los 30, Buffett quería ser algo más que un comprador de acciones. Quería encontrar empresas que pudiera controlar, y encontró una a 100 millas, en Beatrice, Nebraska. Dempster Mill era una empresa que no lo estaba haciendo muy bien. Estaba en el negocio de los molinos de viento, que se iba a extinguir. No era un buen negocio en el que estar hace 50 años, pero la acción estaba muy barata, así que compré. Era un negocio que tenía un montón de existencias que no necesitaba, y demasiados empleados, así que era una compañía que solo necesitaba adelgazar. Y por supuesto estaba en un pueblo muy pequeño, del que era el mayor empleador. 100 personas perdieron su trabajo, y Buffett era el responsable. Decidió que no volvería a implicarse en empresas que tuvieran problemas laborales, donde tuviese que despedir a gente, donde tuviese que implicarse personalmente en el negocio. Quería que otro se encargase de eso. Se convirtió en otro principio de su plan maestro. Compra negocios en cuya directiva puedas confiar lo suficiente como para no cambiarla. La siguiente gran inversión de Buffett también parecía un potencial fracaso. Era una empresa textil llamada Berkshire Hathaway, que se vendía a $7.50 la acción. Compramos una empresa textil, destinada a desaparecer, como cualquier otra textil. ¿Fue un error? Glenn Tong es socio gerente de T2 Partners. Berkshire Hathaway no era un buen negocio. No tenía ninguna ventaja competitiva que generase ganancias suficientes, así que aunque daba beneficios hasta cierto punto, esa rentabilidad iba a recortarse inexorablemente. Cuando se extrajo dinero de Berkshire Hathaway y fue reinvertido, la mayor reinversión que fue enormemente rentable fue el negocio de los seguros, y eso guió todo lo que Berkshire Hathaway hizo desde entonces. Andrew Fry es reportero de Bloomberg News, así que básicamente movieron la compañía del sector textil al asegurador, y en parte fue porque la propia industria generaba beneficios, pero también porque las primas que recolectaban de sus aseguradores, Buffett podía invertirlas en acciones. Se llama The Float. El efectivo entra sin intereses por las primas de seguro, que luego se invierte en otros negocios. Y aunque la empresa textil moriría finalmente, mantuvo el nombre de Berkshire Hathaway, lo que seguiría como nombre de su multimillonaria compañía. En lugar de renombrarla cada pocos años por cualquier razón, simplemente compramos, dejando el nombre original. La gente sabe en qué consiste Berkshire Hathaway. Dicen mucho de él que dejase el nombre. Todos los demás habrían puesto un nombre como Beha Diversified Resource. Le gusta la historia de la compañía, no la cambia. Buffett estaba en racha, comprando gangas como See's Candies y Blue Chip Stamps, un popular programa de fidelización en la época. Igual que el negocio de los seguros, repartía efectivo libre de interés, que podía utilizarse para inversiones futuras. Creo que tengo suficientes libros, esto es todo el negocio. Y encontró un socio de profesión que era tan conocedor del mercado como él, Charlie Munger, quien trabajaba como abogado cuando se conocieron. Bueno, en realidad Charlie Munger creció a media manzana de donde vivía yo. Trabajó en la tienda de mi abuelo, igual que yo, pero él tenía 6 años más y nunca le conocí en Omaha. Un amigo común nos presentó. En 10 minutos supe que íbamos a hacer un montón de cosas los próximos años. Cuando conocí a Warren, me estuvo contando
lo mucho mejor que era su manera de hacer y vivir, y que yo era demasiado inteligente para quedarme en la abogacía, cuando podía meterme en su negocio y formar una sociedad de inversión. Me llevó 2 o 3 años darme cuenta de que él tenía razón. A finales de los 60, Wall Street estaba en mitad de un boom sin precedentes. Los precios de las acciones estaban al alza y todos se abalanzaban sobre la bolsa. Pero para Buffett era hora de salir. Estaba manejando algo más de $1 millón y tenía un montón de socios contentos, y les escribí una carta diciéndoles: «Sabéis, ya no tengo un plan para este juego. Los precios están tan altos que no puedo encontrar nada». Cerré mi sociedad en 1969. Parece contraintuitivo, pero Buffett siempre ha citado a Gus Levy, quien dijo: «Sé codicioso cuando los demás son miedosos, sé miedoso cuando los demás son codiciosos». Y Warren sabía que la fiesta iba a terminar y que en algún momento la burbuja iba a estallar. Buffett tenía 40 años y valía más de $25 millones. Pero sin una sociedad que supervisar, se empezó a sentir intranquilo. Y en 1973 tomó la fatídica decisión de comprar un banco californiano llamado Wesco. El problema era que Wesco estaba en proceso de fusión con otra compañía. Y lo siguiente que sabes es que la compañía que estaba comprando, Wesco, se quejó a la Securities and Exchange Commission de que Buffett estaba intentando romper su fusión, lo que hubiera sido ilegal. Así que se inició una investigación. La SEC miró en todos los rincones de los negocios de Buffett, y lo que vieron les alarmó. Las inversiones de Buffett y Munger eran una complicada telaraña de propiedades y de propiedades cruzadas. Nos habíamos dejado llevar por nuestro instinto con varias empresas, de modo que el conjunto parecía un espagueti. Había sido creado con un propósito maligno. Nosotros no creíamos haber hecho nada inapropiado, pero había muchas reglas, y la pregunta era si habíamos violado alguna. Stanley Sporkin era el director de ejecución en la SEC. Siempre que ves que las cosas están tan conectadas que te lleva mucho tiempo para conseguir entenderlas, actividades de ese tipo levantan la sospecha de que a lo mejor alguien está haciéndolo para llevarse algo. Lo que también levantó sospechas fue que Munger y Buffett estaban ofreciendo a los propietarios de Wesco más dinero del que obtendrían en el mercado libre. Nosotros seguimos comprando hasta quedarnos sin dinero, 2 o 3 puntos por encima de lo necesario. Era una acción un poco excéntrica, pero creímos que era el modo correcto de actuar, y la SEC se puso furiosa. No puedes manipular el mercado. En otras palabras, no puedes comprar acciones con el solo propósito de subirlas de precio, y si lo haces, estás violando la ley. Llovieron las acusaciones. La investigación de Wesco fue la primera vez que alguien desafiaba la reputación de Warren. Y él respondió como si una serpiente de cascabel le fuera a morder, porque realmente amenazaba su carrera. Tratando de confrontar el desastre, el abogado de Buffett hizo una apelación poco ortodoxa a Stanley Sporkin. Dijo: «Mira, Stan, aunque esto no tenga buena pinta, desde tu punto de vista, ten en cuenta el tipo de individuo. Desde mi punto de vista, va a ser la persona más importante en los servicios financieros de todos los tiempos». La apelación funcionó. La compañía de Buffett, Blue Chip Stamps, fue multada por $100.000, pero no se prestaron cargos contra Buffett. Así que se volvió aún más estricto y correcto en su comportamiento y en preocuparse por su reputación. En 1973, la acción de Berkshire Hathaway alcanzó un nuevo máximo de $93, cuyos beneficios se debían sobre todo al negocio asegurador. Buffett también posee apuestas y bancos, fabricantes de ropa y fábricas de caramelos. Pero había un negocio que le apasionaba tener. Me encantan los periódicos. Mi padre los traía a casa cuando tenía, 6, 7 u 8 años, y era lo primero que yo cogía. A todos nos gusta leer. El primer periódico que compró fue un semanal de Omaha, The Sun. Sun era una empresa muy pequeña. Nunca conseguí dinero, en absoluto. Stan Lipsey era el editor de Sun Newspaper. Nosotros publicábamos semanalmente contra los diarios, así que teníamos que iniciar historias. Con suerte de investigación y nos sentamos para hacer una lluvia de ideas y ver qué podíamos hacer. En una reunión, Buffett sugirió hacer una historia sobre Boys Town, un legendario hogar para huérfanos situado en las afueras de Omaha. Hecha famosa por la película de 1938 con Spencer Tracy y Mickey Rooney. 4.000 niños se han mudado a esta ciudad de hombrecitos.
Era bien sabido en Omaha que de allí salía un montón de dinero y el número de niños estaba disminuyendo. Tenían 1000 niños. Yo sabía que la población había disminuido y pensé que había una historia ahí. Buffett sabía que organizaciones benéficas como Boys Town tenían que revelar su patrimonio en un impreso federal llamado 990. Así que Barren nos dijo: id a Washington, conseguid el 990 de Boys Town y tendréis mucha más información. Y esa fue la fuente de información más importante que tuvimos. Eso nos llevó al titular, que era que 700 niños tenían 209 millones de dólares. El titular fue: Boys Town, la ciudad más rica de América. La historia se llevó un Pulitzer en 1973, un honor poco frecuente para un periódico semanal. Stan Lipsy me llamó diciéndome que había ganado el Pulitzer. Fue un gran día. Buffett probó la Gran Liga y quería más. Miró a lo más alto. En el influyente Washington Post. Tenían virtualmente un monopolio, porque cualquier competidor se iba a hundir pronto. Y Washington DC es una ciudad enganchada a las noticias, así que, ¿qué más se puede pedir? Y además era un periódico con el que estaba vinculado desde adolescente, por haberlo repartido. Al principio, Buffett no estaba seguro de cuánto quería invertir. Entonces, el Washington Post sacó la historia de Watergate, y el presidente Nixon, sin quererlo, le hizo su decisión más fácil. En 1973, la acción estaba cayendo mucho, en parte porque la administración Nixon había declarado la guerra a Washington Post. Lo principal es que el Post va a tener grandes problemas aparte de este. La partida debe jugarse de manera terriblemente dura. La acción cayó desde $38 a $15 o así. Y compramos un montón de acciones en un periodo muy corto. La gente se estaba deshaciendo de sus acciones. Grandes inversores. Lo interesante es que mientras estábamos comprándola a $20 la acción, si le preguntas a la gente que vendía cuánto valía la empresa realmente, te decían que $100, pero vendían de todos modos. Agradeceré eternamente a la administración Nixon el haber agitado las cosas en aquel momento. La regla de Buffett había sido siempre mantenerse a cierta distancia de gerentes y ejecutivos de la compañía. Pero no fue el caso con el Washington Post, donde la editora Katharine Graham se hizo su interlocutora social y confidente. Lo que Katharine Graham ofrece a Warren Buffett es un asiento en la mesa de los grandes. De repente tiene cenas con Henry Kissinger y de repente ya no es solo un inversor de Omaha. Es una parte del paisaje de Washington. Conoce a Ben Bradley, al presidente de los Estados Unidos. Este no era su mundo y Katharine Graham fue realmente su entrada a ese mundo. Ella estaba en un negocio que me fascinaba. Ella me invitaba a las fiestas de Washington, lo que fue interesante. Vi partes del mundo que no habría visto de otro modo si no nos hubiéramos hecho amigos. Pero a medida que el círculo de Buffett se agrandaba, su esposa Susie se sentía cada vez más aislada en casa. Y tomó una dura decisión, inusual para una ama de casa del medio oeste de esa época. No se divorciaría de Barren, pero se mudó a Omaha, a San Francisco, persiguiendo una nueva vida y una nueva carrera como cantante. Entiendo por qué se mudó. Mi padre se estaba haciendo más famoso y mi madre no era tipo señora Buffett. En absoluto. Estás en una pecera y todo el mundo quiere algo de ti. Y no es muy divertido, en realidad. Su relación nunca cambió en absoluto. Estaban completamente enamorados. Hablaban 5, 6, 7, 8 veces por día, viajaban juntos. Sencillamente, ella no podía vivir aquí. Para estar segura de que Barren estaba tendido en su ausencia, Susie habló con su amiga Astrid Mengs. Susie sabía que Astrid era una mujer sólida y le pidió que cuidase a Barren. Y así es como se conocieron. En pocos meses, Astrid se mudó. Es muy poco ortodoxo. Mucha gente, estoy segura, habló del tema y tenía muchas cosas que decir sobre lo raro que era. Pero sabes, no es asunto de nadie lo que ocurre en la relación de los demás. Funcionaba para ellos tres. Funcionaba. Buffett se estaba adaptando a los nuevos arreglos domésticos, y su éxito como inversor en el Washington Post desató su deseo de ser propietario único de un periódico.
Miró varios periódicos. El Buffalo Evening News, como se llamaba entonces, se puso disponible. Por $33 millones, era la mayor inversión de Buffett hasta entonces. El Evening News era uno de los diarios de Buffalo. Al contrario que la competencia, no tenía edición de domingos. La competencia tenía un diario matutino delgado, pero tenían el domingo, que era un infierno de periódico. Y Warren y yo sabíamos que el domingo se iba a hacer más y más fuerte. Y tenías que tener un periódico el domingo. Yo sabía que nos enfrentábamos a la extinción, a menos que entrásemos en el negocio del periódico del domingo. Así que eso hice, en no sé, 6 u 8 meses después de comprar el periódico. Y en ese momento se desató la tormenta. Se desató la tormenta cuando la competencia de Buffett, el Courier Express, acudió a los tribunales denunciando monopolio. Daniel Mason era el abogado representante de ese periódico. Era muy difícil, dijimos, justificar un precio de compra de 33 millones. Basándose en los ingresos que el periódico tenía. Y al final, el periódico sería un monopolio. Un juez federal frenó la estrategia del domingo de Buffett, y los anunciantes empezaron a abandonar el periódico. Está perdiendo dinero a manos llenas y casi se convierte en un sumidero enorme. Pero Buffett no retrocedió. Sabíamos que no iba a ser una opción a largo plazo que dos periódicos sobrevivieran en Buffalo. Al final, uno de los dos se hundiría y el otro tendría un éxito enorme, porque sus financiadores cambiarían. La batalla duró meses, hasta que la decisión del juez fue anulada. La competencia de Buffett se fue pronto del negocio, y el periódico de Buffett se hizo enormemente rentable. No se consiguen $40.000 millones siendo Mr. Rogers o siendo uno de los teleñecos. Usa cualquier ventaja que tenga. En 1985, la acción de Berkshire Hathaway costaba $2.000. Buffett era billonario. Ese año hizo historia otra vez, cuando ayudó a financiar la absorción por parte de Capital Cities de la American Broadcasting Company. Fue el mayor acuerdo sobre medios de la historia. Y también condujo a apariciones de invitados en un programa de ABC soap operas. Warren, ¿estás pensando en comprar una compañía de cosméticos? Oh, nunca soñaría con entrar a competir contigo. Oh, es cierto. Pero Omaha era aún su hogar, y Buffett se mantuvo aparte de los métodos de altos vuelos de Wall Street. Él era famoso por dichos como: si quieres hacer mucho dinero, tápate la nariz y ve a Wall Street. Y tenía un letrero que decía: Wall Street trata de toros, osos e informaciones falsas. Pero en 1987, Buffett decidió invertir $700 millones en la que entonces era el mayor banco de inversiones de la nación, el poderoso Salomon Brothers. Así que cuando invirtió en Salomon, que era la clásica quinta esencia de Wall Street, la gente se preguntó: ¿qué está haciendo Warren? Pero lo que siempre ocurre con él es que si la oportunidad de hacer dinero es suficientemente grande, sus ideas se dejan de lado. Pero pocos años después de la inversión inicial de Buffett, Salomon se metió en grandes problemas. Resulta que recibí una llamada en agosto de 1991, me contaron los problemas que venían. Un trader hizo cosas muy malas en el mercado de bonos del gobierno de Estados Unidos. Esas cosas malas incluían movimientos ilegales de ese trader de Salomon para arrinconar el mercado de bonos. Utilizaron cuentas no autorizadas para aumentar la participación de Salomon y forzar a sus competidores a abandonar. Derek Maugan era vicepresidente de Salomon Brothers. Aunque no tuvo nada que ver con el escándalo, estaba horrorizado por lo que pasaba. Estaba claro que rompimos la ley, interferimos en el funcionamiento de un mercado crucial, y que el Tesoro y la Fed no estarían contentos. Pero lo peor estaba por llegar. Los ejecutivos de Salomon supieron del engaño, pero tardaron en informar a las autoridades. Eso, como es normal, enfureció al gobierno de los Estados Unidos, a la Fed, al Tesoro de Estados Unidos, cuando se descubrió que no habían actuado bien. Como CEO de Salomon Brothers, a John Gutfreund se le culpó del desastre. Lo recuerdo vívidamente. Cuando sales en primera página en la columna de la derecha del New York Times en una foto, pero eres tonto, como probablemente yo era, mi desprestigio se hizo nacional. Debería haber sido el peor día de mi vida, y probablemente lo fue. Le dije a Tom Strauss y a John Meriwether que nos teníamos que ir. Se dice en Wall Street que los altos funcionarios de Salomon han ofrecido su dimisión, para evitar que la firma deje de ser el máximo comerciante de títulos del Tesoro.
El CEO fue parte del pecado, en compañía de sus abogados. Fuimos realmente decapitados. Al mismo tiempo, esa institución de alto nivel estaba flotando en el espacio. Goodfriend hizo un último intento de salvar la compañía con la única solución que le quedaba. Una llamada a Omaha, Nebraska, y le dijo a Buffett: «Voy a tener que dimitir. Necesitamos que seas el nuevo CEO». Goodfriend necesitaba a alguien que tuviese la confianza del gobierno y en cierto modo la confianza de América, para decir: «Sí, este es el dios de Wall Street en el que confiamos». Y, literalmente, solo había una persona en América que encajase con esa descripción, y era Warren Buffett. Y yo no estaba implicado en la cosa, así que no estaba contaminado. La esperanza era que yo fuera creíble con todos los que no. Que eran un montón. Cuando Buffett llegó a Nueva York, la compañía estaba en estado de pánico. No hay futuro ni presente para entidades financieras enteras. La empresa iba a quebrar. Fui muy claro y advertí a Warren: habría muchas consecuencias. No solo que la compañía fracasaría rápidamente, sino que habría impactos sistémicos significativos en otras instituciones. Buffett estaba ahora al timón de una compañía a punto de caer en desgracia. Warren solía decir que lleva toda una vida construir una reputación y 5 minutos perderla, y tenía miedo de que Salomon fuese esos 5 minutos para él. Era el 18 de agosto de 1991. El secretario de Tesoro Nicholas Brady dictaminó que Salomon quedará fuera del negocio de los bonos. Se anunció a las 10 a.m. de un domingo. El Tesoro de Estados Unidos nos echó de la lista de gente aceptable, como comerciante principal. Eso hubiera sido la muerte de la compañía. Así que tenía que conseguir cambiarlo antes de que abriese Tokio. Tenía solo unas pocas horas. Cuando los mercados de Tokio abriesen, el destino de la empresa estaría sellado. Los bancos japoneses podrían haber provocado una estampida financiera, vendiendo nuestras acciones, obteniendo liquidez, pidiendo efectivo. Podrían drenar muy rápido el capital y la liquidez de la compañía. Ese impulso se transferiría al mercado londinense. Y para cuando abriese en Nueva York, estaríamos en una grave crisis. Buffett llamó a su viejo confidente Charlie Munger para una reunión de emergencia. No lo olvidaré mientras viva. Fue el momento más increíble de mi vida, porque podría haber sido una calamidad nacional. Warren Buffett se pasó todo el día haciendo frenéticas llamadas a Washington, intentando que la Fed retrocediera. Estaba muy asustado, y probablemente se notaba en mi voz cuando hablaba. Estaba hablando con Nick Brady, quien era secretario de Tesoro, y con Gary Corrigan, quien era el presidente de la Fed en Nueva York. Y esta gente estaba merecidamente, comprensiblemente, furiosa con lo que Salomon había hecho. Y había mucha gente que quería que dejáramos el negocio ese fin de semana y no sabía qué iba a ocurrir. En el último momento, hubo una llamada con Nicholas Brady. Había mucha emoción en la voz entrecortada de Warren cuando hablaba con Nick. Y creo que Nick se dio cuenta de que él estaba alterado por esto. A lo mejor tiene razón en que deberíamos recular un poco. No retrocedieron mucho, solo un poco. Y evitó la desgracia. Un visiblemente alterado Buffett se enfrentó a docenas de periodistas en el auditorio de Salomon. El Tesoro ha visto a los consejeros de Salomon hoy, para tomar algunas grandes medidas para poner una nueva directiva. La compañía y yo personalmente prometimos al Tesoro hacer todo lo que pudiéramos para ayudarles agresivamente a descubrir cualquier cosa que hayamos hecho mal en el pasado y asegurarnos de que no vuelva a pasar en el futuro. Buffett surgió como un héroe. Con su reputación más exaltada que nunca, Warren Buffett, reunido con la comunidad financiera, firmando autógrafos, le adoran. El hombre con la limpísima reputación que arregló el desastre de Salomon Brothers. Voy a ser el hombre del año de la American Bar Association porque estamos gastando un montón de dinero en honorarios de juristas. John Goodfriend vio que le pintaban como el malo. Alguien dirigió a toda esa gente directamente a toda clase de cosas malas. Pero yo no sabía cómo podía luchar contra ello. Podría haber puesto a Salomon en riesgo. Warren realmente no era en esa situación. Ellos mantuvieron su pureza. Y nosotros acabamos en el basurero. La vida. Pero el trabajo de Warren no había terminado.
Para sellar el trato debía ocuparse personalmente de la limpieza de Salomon Brothers. Era medible. Estuve allí 9 meses y 4 días y no es casualidad que te lo pueda decir 20 años después con exactitud. Pero es importante entender que no se lo desearía a nadie ni le desearía lo que le pasó a la firma a nadie. Pero en cierto modo aprendí mucho. En 1993, la acción de Berkshire Hathaway llegó a los $17.000 y Buffett era mundialmente famoso. Pero ninguna cantidad de viajes internacionales podrían cambiar los arraigados hábitos de Buffett. Hablemos de la dieta de Warren. Estas son las verduras que come: mazorcas de maíz, patatas fritas, hash browns, y la fruta sería pastel de plátano, pastel de fresas. Creo que esa es toda la fruta. También toma varias Coca-Colas Cherry. Nunca en mi vida, y no bromeo, he visto a ese hombre beber un solo sorbo de agua. Cuando fue a China, llevó consigo una pila de cupones de McDonald's, y entonces estuvo en China, por la razón que fuera, comiendo hamburguesas del McDonald's. Los 90 y los 2000 serían la época de mayor expansión de Berkshire Hathaway. Llegado al ámbito corporativo, era la mayor tienda de muebles de la nación. Un destacado fabricante de casas móviles, ropa interior Fruit of the Loom, pinturas Benjamin Moore, Dairy Queen, la aseguradora Geico, más de 70 compañías con 250.000 empleados en total. Si miras la reunión de empresas que Berkshire representa, son negocios que Warren Buffett ha elegido personalmente para su holding, que están llegando a un nivel de reconocimiento que pocos consiguen en América. Le gusta decir que es su lienzo y como Picasso quiere continuar pintándola mientras pueda. De eso se trata para él. Dos de las nuevas inversiones de Buffett provocaron titulares al desafiar la sabiduría típica del mercado. Compró el periódico de su ciudad natal, el Omaha World Herald, y compró el Burlington Northern Railroad. De repente Warren Buffett invirtió en ello. Y bueno, los ferrocarriles se pusieron de moda, porque tenían todas esas virtudes que de algún modo nadie reconoce. Eso es lo que Warren Buffett ha hecho una y otra vez cuando ha invertido. Y con lo que todo el mundo mira y dice: ¿por qué no he reconocido esto hasta ahora? En Omaha, la reunión anual de Berkshire Hathaway se ha convertido en un lugar de peregrinaje para decenas de miles de accionistas. Es algo increíble. El estadio se llena y los focos se dirigen hacia una pequeña mesa plegable, con 2 ochentones en esa mesa, y esos 2 ochentones tienen más energía que cualquier otro en la sala. ¡Hola! Se mueren por ver a Warren Buffett y escuchar lo que tiene que decir. Su acontecimiento favorito es la reunión anual y le carga de energía. No para desde el viernes al domingo por la noche. Y conforme transcurre el fin de semana, consigue más energía. No puedo explicarlo, serán esas hamburguesas. En los 2000, Buffett valía decenas de miles de millones de dólares. Planeaba donar su dinero a una fundación dirigida por su exmujer, Susie. Pero en 2004, Susie murió de un derrame cerebral, después de operarse de cáncer. Fue una conmoción enorme para todos nosotros. Mi padre, no puedo explicar lo mucho que la quería y confiaba en ella. Me cuesta hablar de esto. ¿Sabes? Él nunca lo superará totalmente. Ninguno de nosotros probablemente lo hará, pero ella era realmente muy especial. Nosotros siempre hablamos y planeamos pensando que él moriría primero. Así que cuando murió, fue algo realmente gordo. 2 años después de la muerte de Susie, Buffett se casó con Astrid Mengs en una ceremonia privada y anunció que había prometido el grueso de su fortuna no a sus hijos, sino a la fundación dirigida por Bill y Melinda Gates. Bill Gates ha sido uno de los más íntimos amigos de Buffett desde principios de los 90. Fue estupendo. Nos hizo subir nuestro nivel de ambición. Añadir un montón de cosas que no podíamos hacer todos los años. Es un regalo gigante que dobló lo que podíamos hacer sin él. Son jóvenes, enérgicos, trabajan más duro de lo que yo lo haría. Puedo seguir haciendo lo que me gusta, y van a conseguir lo mismo mucho mejor de lo que yo lo haría. Es la solución perfecta que otro lo haga por mí. Es lo que siempre he hecho.
Pero a medida que su 80 cumpleaños se acercaba, una crisis internacional abriría un nuevo capítulo en la vida de Buffett. Una mañana tremenda en Wall Street, Lehman Brothers se declara en bancarrota. En 2007, una sola acción de Berkshire Hathaway llegó a un récord histórico de $150.000. ¿Y la gente llama a esto trabajo? Pero al año siguiente, toda la economía estadounidense estaba en estado de crisis. El Dow cierra el lunes habiendo bajado más de 400 puntos, con sus principales instituciones financieras colapsando bajo montañas de deuda. El dominó empezó a caer, y era un dominó enorme. Empezaron a caer a un ritmo asombroso. Los aterrados banqueros en Nueva York necesitaban ayuda de cualquier que aún fuera sólido. Y no era dinero lo único que necesitaban. Warren Buffett es un gran sello de aprobación, y si él está poniendo dinero en una situación, ellos van a asumir que él es suficientemente inteligente como para hacer esa inversión porque va a dar un rendimiento satisfactorio. Y eso calmará los miedos de la gente cuando el miedo es máximo. Entre las empresas que recibieron un salvavidas de Warren Buffett estuvieron Goldman Sachs, General Electric y después Bank of America. Si Warren Buffett está dándote ese respaldo de decir, tengo fe en esta compañía, el mercado se recuperará, y finalmente lo hizo. En 2011, Warren Buffett fue condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad. Ha demostrado que la integridad no es solo una buena cualidad, es también buena para los negocios. ¿Pero quién sucederá a este icono financiero como presidente de Berkshire Hathaway? En 2011, el hombre percibido como príncipe heredero de Buffett se vio envuelto en un escándalo. El alto ejecutivo David Sokol estaba comprando acciones por su cuenta de una compañía llamada Lubrizol, y al mismo tiempo recomendando la compra de Lubrizol por parte de Berkshire. A mí al principio, algo por el estilo, o queríamos comprar la compañía. No era algo que debiera frenarse. David Sokol dejó la compañía y la crisis terminó. En 2012, Buffett anunció que recibía tratamiento de cáncer de próstata y que había escogido a su sucesor en Berkshire. Pero ese nombre aún no se ha hecho público. Lo que sí que ha hecho público son las causas políticas y económicas que le apasionan. Creo que en los últimos años ha visto algunas cosas en las que si abre la boca puede marcar la diferencia. En lo que más franco es en lo que considera las injusticias del sistema tributario, algo que ha empezado a llamarse la regla Buffett. Hay ultra ricos de toda clase que pagan impuestos normales, pero hay un pequeño segmento que puedes localizar fácilmente que paga impuestos muy bajos, incluidos yo. Se considera afortunado de haber nacido en América, en ese momento en la historia. Buffett es un personaje único que apareció en un periodo en los que los americanos están fascinados por las finanzas, que lo hizo mejor que nadie y que consiguió volver a poner de moda Wall Street. Como no creo que lo vuelva a ver. Creo que es el más pacífico que he conocido. Ha conmovido muchas vidas por lo que ha hecho. Y todos los que han tratado con él han hecho dinero con ello y han mejorado sus vidas. No hay mucha gente como Warren, con la que deberíamos sentarnos y beneficiarnos con su profundo pensamiento sobre negocios que tiene desde joven. Creo que es el mejor inversor del mundo y la prueba son $40.000 millones. Me lo paso bien todos los días, hago exactamente lo que quiero en la vida. Y nada puede ser mejor que eso. Los precios están tan altos que no puedo encontrar nada. Cerré mi sociedad en 1969. Parece contraintuitivo, pero Buffett siempre ha citado a Gus Levy, quien dijo: sé codicioso cuando los demás son miedosos, sé miedoso cuando los demás son codiciosos.
Y Barron sabía que la fiesta iba a terminar y que en algún momento la burbuja iba a estallar. Buffett tenía 40 años y valía más de 25 millones de dólares. Pero sin una sociedad que supervisar, se empezó a sentir intranquilo. Y en 1973 tomó la fatídica decisión de comprar un banco californiano llamado Wesco. El problema era que Wesco estaba en proceso de fusión con otra compañía. Y lo siguiente que sabes es que la compañía que estaba comprando, Wesco, se quejó a la Securities and Exchange Commission de que Buffett estaba intentando romper su fusión, lo que hubiera sido ilegal. Así que se inició una investigación. La SEC miró en todos los rincones de los negocios de Buffett, y lo que vieron les alarmó. Las inversiones de Buffett y Munger eran una complicada telaraña de propiedades y de propiedades cruzadas. Nos habíamos dejado llevar por nuestro instinto con varias empresas, de modo que el conjunto parecía un espagueti. Había sido creado con un propósito maligno. Nosotros no creíamos haber hecho nada inapropiado, pero había muchas reglas, y la pregunta era si habíamos violado alguna. Stanley Sporkin era el director de ejecución en la SEC. Siempre que ves que las cosas están tan conectadas que te lleva mucho tiempo para conseguir entenderlas, actividades de ese tipo levantan la sospecha de que a lo mejor alguien está haciéndolo para llevarse algo. Lo que también levantó sospechas fue que Munger y Buffett estaban ofreciendo a los propietarios de Wesco más dinero del que obtendrían en el mercado libre. Nosotros seguimos comprando hasta quedarnos sin dinero, 2 o 3 puntos por encima de lo necesario. Era una acción un poco excéntrica, pero creímos que era el modo correcto de actuar, y la SEC se puso furiosa. No puedes manipular el mercado. En otras palabras, no puedes comprar acciones con el solo propósito de subirlas de precio, y si lo haces, estás violando la ley. Llovieron las acusaciones. La investigación de Wesco fue la primera vez que alguien desafiaba la reputación de Warren. Y él respondió como si una serpiente de cascabel le fuera a morder, porque realmente amenazaba su carrera. Tratando de confrontar el desastre, el abogado de Buffett hizo una apelación poco ortodoxa a Stanley Sporkin. Dijo: «Mira, Stan, aunque esto no tenga buena pinta, desde tu punto de vista, ten en cuenta el tipo de individuo. Desde mi punto de vista, va a ser la persona más importante en los servicios financieros de todos los tiempos». La apelación funcionó. La compañía de Buffett, Blue Chip Stamps, fue multada por $100,000, pero no se prestaron cargos contra Buffett. Así que se volvió aún más estricto y correcto en su comportamiento y en preocuparse por su reputación. En 1973, la acción de Berkshire Hathaway alcanzó un nuevo máximo de $93, cuyos beneficios se debían sobre todo al negocio asegurador. Buffett también posee apuestas y bancos, fabricantes de ropa y fábricas de caramelos. Pero había un negocio que le apasionaba tener. Me encantan los periódicos. Mi padre los traía a casa cuando tenía, no sé, 6, 7 u 8 años. Y era lo primero que yo cogía. A todos nos gusta leer. El primer periódico que compró fue un semanal de Omaha, The Sun. Sun era una empresa muy pequeña. Nunca conseguí dinero, en absoluto. Stan Lipsey era el editor de Sun Newspaper. Nosotros publicábamos semanalmente contra los diarios, así que teníamos que iniciar historias. Con suerte de investigación y nos sentamos para hacer una lluvia de ideas y ver qué podíamos hacer. En una reunión, Buffett sugirió hacer una historia sobre Boys Town, un legendario hogar para huérfanos situado en las afueras de Omaha. Hecha famosa por la película de 1938 con Spencer Tracy y Mickey Rooney. 4.000 niños se han mudado a esta ciudad de hombrecitos. Era bien sabido en Omaha que de allí salía un montón de dinero y el número de niños estaba disminuyendo. Tenían 1.000 niños. Yo sabía que la población había disminuido y pensé que había una historia ahí. Buffett sabía que organizaciones benéficas como Boys Town tenían que revelar su patrimonio en un impreso federal llamado 990. Así que Warren nos dijo: «Id a Washington, conseguid el 990 de Boys Town y tendréis mucha más información». Y esa fue la fuente de información más importante que tuvimos. Eso nos llevó al titular, que era que 700 niños tenían $209 millones. El titular fue: «Boys Town, la ciudad más rica de América». La historia se llevó un Pulitzer en 1973, un honor poco frecuente para un periódico semanal.
Stan Lipsey me llamó diciéndome que había ganado el Pulitzer. Fue un gran día. Buffett probó la gran liga y quería más. Miró a lo más alto. En el influyente Washington Post. Tenían virtualmente un monopolio, porque cualquier competidor se iba a hundir pronto. Y Washington DC es una ciudad enganchada a las noticias, así que, ¿qué más se puede pedir? Y además era un periódico con el que estaba vinculado desde adolescente, por haberlo repartido. Al principio, Buffett no estaba seguro de cuánto quería invertir. Entonces, el Washington Post sacó la historia de Watergate, y el presidente Nixon, sin quererlo, le hizo su decisión más fácil. En 1973, la acción estaba cayendo mucho, en parte porque la administración Nixon había declarado la guerra a Washington Post. Lo principal es que el Post va a tener grandes problemas aparte de este. La partida debe jugarse de manera terriblemente dura. La acción cayó desde $38 a $15 o así. Y compramos un montón de acciones en un periodo muy corto. La gente se estaba deshaciendo de sus acciones. Grandes inversores. Lo interesante es que mientras estábamos comprándola a $20 la acción, si le preguntas a la gente que vendía cuánto valía la empresa realmente, te decían que $100, pero vendían de todos modos. Agradeceré eternamente a la administración Nixon el haber agitado las cosas en aquel momento. La regla de Buffett había sido siempre mantenerse a cierta distancia de gerentes y ejecutivos de la compañía. Pero no fue el caso con el Washington Post, donde la editora Katharine Graham se hizo su interlocutora social y confidente. Lo que Katharine Graham ofrece a Warren Buffett es un asiento en la mesa de los grandes. De repente tiene cenas con Henry Kissinger y de repente ya no es solo un inversor de Omaha. Es una parte del paisaje de Washington. Conoce a Ben Bradley, al presidente de los Estados Unidos. Este no era su mundo y Katharine Graham fue realmente su entrada a ese mundo. Ella estaba en un negocio que me fascinaba. Ella me invitaba a las fiestas de Washington, lo que fue interesante. Vi partes del mundo que no habría visto de otro modo si no nos hubiéramos hecho amigos. Pero a medida que el círculo de Buffett se agrandaba, su esposa Susie se sentía cada vez más aislada en casa. Y tomó una dura decisión, inusual para una ama de casa del medio oeste de esas villas a las que les quedaba una calada. No eran muy atractivas y solo tenían una calada, pero no gastaban nada. Con la filosofía de Graham, Buffett volvió a Omaha para iniciar su propio negocio. Dijo, voy a formar una compañía. Y me preguntó si quería apuntarme. Había solo 7 u 8 personas en la compañía. Yo le dije, claro que sí. Convencer a más gente que esos 7 inversores se puso complicado. Yo tenía 20 años. Aparentaba más o menos 16. Y probablemente me comportaba como si tuviera 12. Así que me daría la vuelta y llamaría a los que eran buenos amigos conmigo. Pero entonces venía el señor Smith y le explicaría todas las razones y las cifras para comprar unas acciones. Y en mi cabeza estaría contando hasta 3. 1, 2, 3. Y entonces el señor Smith diría, ¿qué opina tu padre? Quería pegarle. Era frustrante. Buffett sabía que debía ser un mejor vendedor. Así que se fijó en el gurú de la autoayuda, Dale Carnegie. Tenía que ser mejor comunicándome con la gente, y especialmente en grupo. Sabía que no podía aterrarme a hablar en público y supe del seminario de Dale Carnegie, y aplicó esas técnicas con su vecina Susan Thompson. Me declaré a mi esposa durante el curso de Carnegie, así que saqué partido a mi dinero precisamente durante el curso. Tenía la inteligencia para tener éxito, pero no tenía la personalidad. No era persona hasta que la conocí. Buffett estaba preparado para poner su carrera en marcha. Estaba comprando acciones que los demás ignoraban y su cartera seguía su curso. Poco a poco se fue extendiendo por Omaha que el niño sabía lo que hacía. Está devorando todos los informes anuales y los recuerda. Tiene los balances en la mente y si una acción se pone barata 3 años después, se acuerda de los fundamentales de la empresa. En los primeros 5 años del negocio, el Dow subió un 74%, mientras que los negocios de Buffett subieron un 250%. En 1971, a los 30, llegó a ser millonario. Amigos como Stan Lipsey vieron que aún actuaba en solitario. Su estudio aún estaba en su habitación, en casa, no en una oficina. Y tenían 3 hijos, y la gente bromeaba diciendo que Warren no conocía a sus hijos,
que es una exageración, pero el hecho es que Susie estabilizó la familia para que Warren pudiera hacer sus estudios. Su riqueza crecía rápido, pero no lo sabrías por el modo en que vivían. Su casa, en la que Buffett aún vive, fue comprada hace 50 años por $32.000. Sus hijos fueron a colegios públicos. Susie Buffett es la mayor de sus 3 hijos. Crecimos de un modo probablemente distinto al de la mayoría de los niños con un padre como el mío. ¿Es que no vamos a tener ni coche a los 16? No vivimos de forma distinta al resto de niños que conocíamos. El mayor cambio en la familia de Buffett fue que Warren se alejaba del republicanismo incondicional de su padre. Los derechos civiles fueron lo más importante en cambiar mi perspectiva política. Ninguno de los partidos se estaba cubriendo de gloria, pero se demandaban cambios básicos en derechos civiles, y los demócratas conectaban mejor con todo eso que los republicanos. Y Buffett estaba a punto de hacer un cambio aún mayor en su vida profesional. A los 30, Buffett quería ser algo más que un comprador de acciones. Quería encontrar empresas que pudiera controlar, y encontró una a 100 millas, en Beatrice, Nebraska. Dempster Mill era una empresa que no lo estaba haciendo muy bien. Estaba en el negocio de los molinos de viento, que se iba a extinguir. No era un buen negocio en el que estar hace 50 años, pero la acción estaba muy barata, así que compré. Era un negocio que tenía un montón de existencias que no necesitaba, y demasiados empleados, así que era una compañía que solo necesitaba adelgazar. Y por supuesto estaba en un pueblo muy pequeño, del que era el mayor empleador. 100 personas perdieron su trabajo, y Buffett era el responsable. Decidió que no volvería a implicarse en empresas que tuvieran problemas laborales, donde tuviese que despedir a gente, donde tuviese que implicarse personalmente en el negocio. Quería que otro se encargase de eso. Se convirtió en otro principio de su plan maestro. Compra negocios en cuya directiva puedas confiar lo suficiente como para no cambiarla. La siguiente gran inversión de Buffett también parecía un potencial fracaso. Era una empresa textil llamada Berkshire Hathaway, que se vendía a $7.50 la acción. Compramos una empresa textil, destinada a desaparecer, como cualquier otra textil. ¿Fue un error? Glenn Tong es socio gerente de T2 Partners. Berkshire Hathaway no era un buen negocio. No tenía ninguna ventaja competitiva que generase ganancias suficientes, así que aunque daba beneficios hasta cierto punto, esa rentabilidad iba a recortarse inexorablemente. Cuando se extrajo dinero de Berkshire Hathaway y fue reinvertido, la mayor reinversión que fue enormemente rentable fue el negocio de los seguros, y eso guió todo lo que Berkshire Hathaway hizo desde entonces. Andrew Fry es reportero de Bloomberg News, así que básicamente movieron la compañía del sector textil al asegurador, y en parte fue porque la propia industria generaba beneficios, pero también porque las primas que recolectaban de sus aseguradores, Buffett podía invertirlas en acciones. Se llama The Float. El efectivo entra sin intereses por las primas de seguro, que luego se invierte en otros negocios. Y aunque la empresa textil moriría finalmente, mantuvo el nombre de Berkshire Hathaway, lo que seguiría como nombre de su multimillonaria compañía. En lugar de renombrarla cada pocos años por cualquier razón, simplemente compramos, dejando el nombre original. La gente sabe en qué consiste Berkshire Hathaway. Dicen mucho de él que dejase el nombre. Todos los demás habrían puesto un nombre como Beha Diversified Resource. Le gusta la historia de la compañía, no la cambia. Buffett estaba en racha, comprando gangas como See's Candies y Blue Chip Stamps, un popular programa de fidelización en la época. Igual que el negocio de los seguros, repartía efectivo libre de interés, que podía utilizarse para inversiones futuras. Creo que tengo suficientes libros, esto es todo el negocio. Y encontró un socio de profesión que era tan conocedor del mercado como él, Charlie Munger, quien trabajaba como abogado cuando se conocieron. Bueno, en realidad Charlie Munger creció a media manzana de donde vivía yo. Trabajó en la tienda de mi abuelo, igual que yo, pero él tenía 6 años más y nunca le conocí en Omaha. Un amigo común nos presentó. En 10 minutos supe que íbamos a hacer un montón de cosas los próximos años. Cuando conocí a Warren, me estuvo contando lo mucho mejor que era su manera de hacer y vivir, y que yo era demasiado inteligente para quedarme en la abogacía, cuando podía meterme en su negocio y formar una sociedad de inversión. Me llevó 2 o 3 años darme cuenta de que él tenía razón. A finales de los 60,
Wall Street estaba en mitad de un boom sin precedentes. Los precios de las acciones estaban al alza y todos se abalanzaban sobre la bolsa. Pero para Buffett era hora de salir. Estaba manejando algo más de $1 millón y tenía un montón de socios contentos y les escribí una carta diciéndoles: «Sabéis, ya no tengo un plan para este juego». Era el 18 de agosto de 1991. El secretario de Tesoro Nicholas Brady dictaminó que Salomon quedará fuera del negocio de los bonos. Se anunció a las 10 a.m. de un domingo. El Tesoro de Estados Unidos nos echó de la lista de gente aceptable, como comerciante principal. Eso hubiera sido la muerte de la compañía. Así que tenía que conseguir cambiarlo antes de que abriese Tokio. Tenía solo unas pocas horas. Cuando los mercados de Tokio abriesen, el destino de la empresa estaría sellado. Los bancos japoneses podrían haber provocado una estampida financiera, vendiendo nuestras acciones, obteniendo liquidez, pidiendo efectivo. Podrían drenar muy rápido el capital y la liquidez de la compañía. Ese impulso se transferiría al mercado londinense. Y para cuando abriese en Nueva York, estaríamos en una grave crisis. Buffett llamó a su viejo confidente Charlie Munger para una reunión de emergencia. No lo olvidaré mientras viva. Fue el momento más increíble de mi vida, porque podría haber sido una calamidad nacional. Warren Buffett se pasó todo el día haciendo frenéticas llamadas a Washington, intentando que la Fed retrocediera. Estaba muy asustado, y probablemente se notaba en mi voz cuando hablaba. Estaba hablando con Nick Brady, quien era secretario de Tesoro, y con Gary Corrigan, quien era el presidente de la Fed en Nueva York. Y esta gente estaba merecidamente, comprensiblemente, furiosa con lo que Salomon había hecho. Y había mucha gente que quería que dejáramos el negocio ese fin de semana y no sabía qué iba a ocurrir. En el último momento, hubo una llamada con Nicholas Brady. Había mucha emoción en la voz entrecortada de Warren cuando hablaba con Nick. Y creo que Nick se dio cuenta de que él estaba alterado por esto. A lo mejor tiene razón en que deberíamos recular un poco. No retrocedieron mucho, solo un poco. Y evitó la desgracia. Un visiblemente alterado Buffett se enfrentó a docenas de periodistas en el auditorio de Salomon. El Tesoro ha visto a los consejeros de Salomon hoy, para tomar algunas grandes medidas para poner una nueva directiva. La compañía y yo personalmente prometimos al Tesoro hacer todo lo que pudiéramos para ayudarles agresivamente a descubrir cualquier cosa que hayamos hecho mal en el pasado y asegurarnos de que no vuelva a pasar en el futuro. Buffett surgió como un héroe. Con su reputación más exaltada que nunca, Warren Buffett, reunido con la comunidad financiera, firmando autógrafos, le adoran. El hombre con la limpísima reputación que arregló el desastre de Salomon Brothers. Voy a ser el hombre del año de la American Bar Association porque estamos gastando un montón de dinero en honorarios de juristas. John Gutfried vio que le pintaban como el malo. Alguien dirigió a toda esa gente directamente a toda clase de cosas malas. Pero yo no sabía cómo podía luchar contra ello. Podría haber puesto a Salomon en riesgo. Warren realmente no era en esa situación. Ellos mantuvieron su pureza. Y nosotros acabamos en el basurero. La vida. Pero el trabajo de Warren no había terminado. Para sellar el trato debía ocuparse personalmente de la limpieza de Salomon Brothers. Era medible. Estuve allí 9 meses y 4 días y no es casualidad que te lo pueda decir 20 años después con exactitud. Pero es importante entender que no se lo desearía a nadie ni le desearía lo que le pasó a la firma a nadie. Pero en cierto modo aprendí mucho. En 1993, la acción de Berkshire Hathaway llegó a los $17.000 y Buffett era mundialmente famoso. Pero ninguna cantidad de viajes internacionales podrían cambiar los arraigados hábitos de Buffett. Hablemos de la dieta de Warren. Estas son las verduras que come: mazorcas de maíz, patatas fritas, hash browns, y la fruta sería pastel de plátano, pastel de fresas. Creo que esa es toda la fruta. También toma varias Coca-Colas Cherry. Nunca en mi vida, y no bromeo, he visto a ese hombre beber un solo sorbo de agua. Cuando fue a China, llevó consigo una pila de cupones de McDonald's.
y entonces estuvo en China, por la razón que fuera, comiendo hamburguesas del McDonald's. Los 90 y los 2000 serían la época de mayor expansión de Berkshire Hathaway. Llegado al ámbito corporativo, era la mayor tienda de muebles de la nación. Un destacado fabricante de casas móviles, ropa interior Fruit of the Loom, pinturas Benjamin Moore, Dairy Queen, la aseguradora Geico, más de 70 compañías con 250.000 empleados en total. Si miras la reunión de empresas que Berkshire representa, son negocios que Warren Buffett ha elegido personalmente para su holding, que están llegando a un nivel de reconocimiento que pocos consiguen en América. Le gusta decir que es su lienzo y como Picasso quiere continuar pintándola mientras pueda. De eso se trata para él. Dos de las nuevas inversiones de Buffett provocaron titulares al desafiar la sabiduría típica del mercado. Compró el periódico de su ciudad natal, el Omaha World Herald, y compró el Burlington Northern Railroad. De repente Warren Buffett invirtió en ello. Y bueno, los ferrocarriles se pusieron de moda, porque tenían todas esas virtudes que de algún modo nadie reconoce. Eso es lo que Warren Buffett ha hecho una y otra vez cuando ha invertido. Y con lo que todo el mundo mira y dice, ¿por qué no he reconocido esto hasta ahora? En Omaha, la reunión anual de Berkshire Hathaway se ha convertido en un lugar de peregrinaje para decenas de miles de accionistas. Es algo increíble. El estadio se llena y los focos se dirigen hacia una pequeña mesa plegable, con dos ochentones en esa mesa, y esos dos ochentones tienen más energía que cualquier otro en la sala. ¡Hola! Se mueren por ver a Warren Buffett y escuchar lo que tiene que decir. Su acontecimiento favorito es la reunión anual y le carga de energía. No para desde el viernes al domingo por la noche. Y conforme transcurre el fin de semana, consigue más energía. No puedo explicarlo, serán esas hamburguesas. En los 2000, Buffett valía decenas de miles de millones de dólares. Planeaba donar su dinero a una fundación dirigida por su exmujer, Susie. Pero en 2004, Susie murió de un derrame cerebral después de operarse de cáncer. Fue una conmoción enorme para todos nosotros. Mi padre, no puedo explicar lo mucho que la quería y confiaba en ella. Me cuesta hablar de esto. ¿Sabes? Él nunca lo superará totalmente. Ninguno de nosotros probablemente lo hará, pero ella era realmente muy especial. Nosotros siempre hablamos y planeamos pensando que él moriría primero. Así que cuando murió, fue algo realmente gordo. 2 años después de la muerte de Susie, Buffett se casó con Astrid Mengs en una ceremonia privada y anunció que había prometido el grueso de su fortuna no a... Se le conoce por el oráculo de Omaha, el sabio de Nebraska. Y cuando era pequeño, sabía que iba a ser rico. Me di cuenta cuando tenía 10 años. Si tengo una vida más o menos larga, voy a hacer mucho dinero. Acertó. 70 años después, era el hombre más rico del mundo. Un magnate con aura de estrella del rock. Nunca he conocido a nadie tan centrado. Es increíble. Quiere ser lo mejor posible en lo que hace, y resulta que lo que hace da mucho dinero. Warren es muy joven y enérgico. Warren está súper interesado en lo que pasa, y hay mucho que asimilas de la perspectiva de Warren, pero entre todas esas facetas de ganador, han habido también pinceladas de desastre financiero. La compañía y yo prometimos al Tesoro ayudarles fuertemente a descubrir lo que habíamos hecho mal en el pasado y que nos aseguraríamos de que no volviese a ocurrir. Estaba asustado, muy asustado. Mucha gente quería que dejáramos el negocio ese fin de semana y yo no sabía qué iba a pasar. Y detrás de su conducta campechana está uno de los empresarios más astutos y duros de América. No se consiguen 40.000 millones de dólares siendo Mr. Rogers o siendo uno de los teleñecos. Este va a ser uno de esos días que persisten. Fue un momento aterrador en la historia financiera de Estados Unidos. En 2008, algunos de los mayores bancos y fondos de inversión estaban a punto de caer, amenazando con llevarse con ellos la economía mundial. Dentro de las ciudadelas del dinero y el poder, se enviaron peticiones de auxilio a una persona, como se escenifica en esta película de la HBO. Estamos pensando en acudir a Warren Buffett. ¡Estupendo! Tú y Buffett sois amigos, ¿no?
Hazme un favor y llámale. Dile que Lehman es sólido. En los días que se desarrollaba la crisis financiera, él era el hombre al que llamar. Si estás en problemas, Warren Buffett puede salvarte. Casi toda su vida, Buffett evitó los arriesgados métodos especulativos de Wall Street. De hecho, se mantuvo alejado de Wall Street. Warren es verdaderamente producto de Omaha, sobre todo al haber crecido allí. Las virtudes de la modestia, el ahorro, la franqueza, y Warren de verdad es un ejemplo de ellas. Warren Buffett aún vive y trabaja cerca de donde nació en 1930, y fue aquí en Omaha, donde comenzó su obsesión con el mundo financiero. Me dio inmediatamente, los niños suelen aprender a tocar el piano o algo así. Yo era de números, sabía que me iba a interesar la bolsa toda mi vida, desde que tenía 8 o 9 años. Solía guardar las gráficas de todo tipo de acciones a esa edad. Mi tía me dio un almanaque del mundo, así que memoricé la población de ciudades de todos los tamaños. Simplemente me gustan los números, no se limita a números sobre negocios. Buffett también tenía la habilidad de recordar esos números y ver cómo encajaban en conjunto, una habilidad que sería la base de su éxito posterior. La anteriormente analista de Wall Street, Alice Ruder, es la autora de Snowball, la biografía autorizada de Buffett. Warren creció en la Gran Depresión. La familia no tenía dinero porque su padre había perdido su trabajo como broker y hablaban de dinero en la mesa. Pero Buffett quería hacer algo más que hablar. Mi abuelo llevaba una tienda de ultramarinos y yo solía comprar Coca-Cola en packs de 6 por 25 centavos y los revendía. Vendía el Saturday Evening Post de puerta en puerta, el Ladies Home Journal, tenía todo tipo de productos, normalmente no muy exitosos. Hago negocios desde pequeños. El periodista Robert Lowenstein escribió una antigua biografía de Warren Buffett. Entonces empieza con cosas más exóticas. Recoge pelotas de golf con otros niños y las revende. Recogía tickets de apuestas de caballos cuando tenía 10, 11 o 12 años, porque algunos no estaban usados. Crece sabiendo que quiere hacer dinero. Invertir en negocios viene después, pero está en ello. Buffett tuvo suficiente e hizo lo que hasta entonces solo había soñado. Invertir en la bolsa. Compré City Service Preferred. Era una empresa que había repartido dividendos durante 20 años, así que tenía un buen historial de dividendos. Estaba vendiéndose a $38,25 y compré 3 acciones. Ese era todo mi patrimonio. Al mismo tiempo, su padre Howard Buffett obtuvo un escaño en el Congreso como republicano conservador. En 1943 se mudó con su familia a Washington. Era la oportunidad de Warren para empezar un nuevo negocio: repartir el Washington Post. Empecé por unas cuantas rutas, y como era puntual en el reparto, me concedieron las mejores rutas. Conseguía $150 al mes, lo que era un montón de dinero en ese momento, y lo hacía todo antes de ir al colegio por la mañana, así que estaba bien. Esos ahorros fueron la semilla de su posterior imperio. Ahorré $9.800, casi todo repartiendo periódicos. Repartí como 500.000 periódicos a 1 centavo cada uno, así que conseguí $5.000. Después del instituto, estaba preparado para trabajar como inversor, pero a los 16, su padre le convenció para ir a la universidad primero. En la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, compartió habitación con un nebrasqueño, Charles Peterson. Era muy inmaduro. Llevaba zapatillas deportivas, aunque también de otro tipo. Le era difícil tenerlas del mismo color. Podría haber llevado unas Nike LeBron y no haber notado la diferencia. Llevaba el pelo alborotado. Pero Buffett estaba muy por delante de lo académico. Todos los días después de clase yo estudiaba durante horas. Warren, en cambio, cogía los libros, los leía página por página y posiblemente estudiase 2 o 3 cursos en un par de semanas. Él tenía una mente fotográfica. Yo no. Y Buffett tenía un modo único en el que emplear todo ese tiempo libre. En esa época estaba loco por Al Johnson. Y ponía esos discos, Mami, Mami, How I Love You, Mami, hora tras hora. Cualquier canción. Era una locura. Y cuando no estaba cantando, Buffett probaba el activismo político. Estaba en el club republicano de Heroes of Pennsylvania y fui una vez a la convención nacional como delegado republicano. Tras su paso por la escuela, Buffett fue entrevistado para acceder a la Harvard Business School. Yo tenía 19 años. Y el tipo me dedicó solo 10 minutos y dijo:
Mejor vuelve cuando seas mayor. Claramente, había pasado la entrevista. Después de ser rechazado en Harvard, Buffett se fijó en la Columbia Business School, donde un disidente de Wall Street, Benjamin Graham, era el profesor. La filosofía de Graham era simple, pero desafiaba los principios de Wall Street. Mucha gente sigue el ejemplo de lo que el mercado está haciendo. Pero Graham te diría que el mercado está para servirte, no para informarte. Y básicamente estaba diciendo que el mercado se equivocaría. Contradice lo que muchos dicen, pero Graham diría que a veces el mercado está muy equivocado. Y si miras las acciones como trozos de negocios, podrás reconocer cuando el mercado está muy equivocado. El método de Graham era encontrar acciones infravaloradas, poco populares. Y Buffett se convirtió en su más devoto discípulo. Nos dijo que comprásemos billetes de $1 por 50 centavos, pero que el dólar no iba a subir de valor muy rápido. Y eso era como ir por la calle recogiendo con la época. No se divorciaría de Warren, pero se mudó a Omaha, a San Francisco, persiguiendo una nueva vida y una nueva carrera como cantante. Entiendo por qué se mudó. Mi padre se estaba haciendo más famoso y mi madre no era tipo señora Buffett. En absoluto. Estás en una pecera y todo el mundo quiere algo de ti. Y no es muy divertido, en realidad. Su relación nunca cambió en absoluto. Estaban completamente enamorados. Hablaban 5, 6, 7, 8 veces por día, viajaban juntos. Sencillamente, ella no podía vivir aquí. Para estar segura de que Warren estaba tendido en su ausencia, Susie habló con su amiga Astrid Mengs. Susie sabía que Astrid era una mujer sólida y le pidió que cuidase a Warren. Y así es como se conocieron. En pocos meses, Astrid se mudó. Es muy poco ortodoxo. Mucha gente, estoy segura, habló del tema y tenía muchas cosas que decir sobre lo raro que era. Pero sabes, no es asunto de nadie lo que ocurre en la relación de los demás. Funcionaba para ellos tres. Funcionaba. Buffett se estaba adaptando a los nuevos arreglos domésticos, y su éxito como inversor en el Washington Post desató su deseo de ser propietario único de un periódico. Miró varios periódicos. El Buffalo Evening News, como se llamaba entonces, se puso disponible. Por $33 millones, era la mayor inversión de Buffett hasta entonces. El Evening News era uno de los diarios de Buffalo. Al contrario que la competencia, no tenía edición de domingos. La competencia tenía un diario matutino delgado, pero tenían el domingo, que era un infierno de periódico. Y Warren y yo sabíamos que el domingo se iba a hacer más y más fuerte. Y tenías que tener un periódico el domingo. Yo sabía que nos enfrentábamos a la extinción, a menos que entrásemos en el negocio del periódico del domingo. Así que eso hice, en no sé, 6 u 8 meses después de comprar el periódico. Y en ese momento se desató la tormenta. Se desató la tormenta cuando la competencia de Buffett, el Courier Express, acudió a los tribunales denunciando monopolio. Daniel Mason era el abogado representante de ese periódico. Era muy difícil, dijimos, justificar un precio de compra de 33 millones. Basándose en los ingresos que el periódico tenía. Y al final, el periódico sería un monopolio. Un juez federal frenó la estrategia del domingo de Buffett, y los anunciantes empezaron a abandonar el periódico. Está perdiendo dinero a manos llenas y casi se convierte en un sumidero enorme. Pero Buffett no retrocedió. Sabíamos que no iba a ser una opción a largo plazo que dos periódicos sobrevivieran en Buffalo. Al final, uno de los dos se hundiría y el otro tendría un éxito enorme, porque sus financiadores cambiarían. La batalla duró meses, hasta que la decisión del juez fue anulada. La competencia de Buffett se fue pronto del negocio, y el periódico de Buffett se hizo enormemente rentable. No se consiguen $40.000 millones siendo Mr. Rogers o siendo uno de los teleñecos. Usa cualquier ventaja que tenga. En 1985, la acción de Berkshire Hathaway costaba $2.000. Buffett era billonario. Ese año hizo historia otra vez, cuando ayudó a financiar la absorción por parte de Capital Cities de la American Broadcasting Company. Fue el mayor acuerdo sobre medios de la historia. Y también condujo a apariciones de invitados en un programa de ABC Soap Operas. Warren, ¿estás pensando en comprar una compañía de cosméticos? Oh, nunca soñaría con entrar a competir contigo. Oh, es cierto. Pero Omaha era aún su hogar, y Buffett se mantuvo aparte de los métodos de altos vuelos de Wall Street. Él era famoso por dichos como
Si quieres hacer mucho dinero, tápate la nariz y ve a Wall Street. Y tenía un letrero que decía: Wall Street trata de toros, osos e informaciones falsas. Pero en 1987, Buffett decidió invertir $700 millones en la que entonces era el mayor banco de inversiones de la nación, el poderoso Salomon Brothers. Así que cuando invirtió en Salomon, que era la clásica quinta esencia de Wall Street, la gente se preguntó: ¿qué está haciendo Warren? Pero lo que siempre ocurre con él es que si la oportunidad de hacer dinero es suficientemente grande, sus ideas se dejan de lado. Pero pocos años después de la inversión inicial de Buffett, Salomon se metió en grandes problemas. Resulta que recibí una llamada en agosto de 1991, me contaron los problemas que venían. Un trader hizo cosas muy malas en el mercado de bonos del gobierno de Estados Unidos. Esas cosas malas incluían movimientos ilegales de ese trader de Salomon para arrinconar el mercado de bonos. Utilizaron cuentas no autorizadas para aumentar la participación de Salomon y forzar a sus competidores a abandonar. Derek Maugan era vicepresidente de Salomon Brothers. Aunque no tuvo nada que ver con el escándalo, estaba horrorizado por lo que pasaba. Estaba claro que rompimos la ley, interferimos en el funcionamiento de un mercado crucial, y que el Tesoro y la Fed no estarían contentos. Pero lo peor estaba por llegar. Los ejecutivos de Salomon supieron del engaño, pero tardaron en informar a las autoridades. Eso, como es normal, enfureció al gobierno de los Estados Unidos, a la Fed, al Tesoro de Estados Unidos, cuando se descubrió que no habían actuado bien. Como CEO de Salomon Brothers, a John Gutfreund se le culpó del desastre. Lo recuerdo vívidamente. Cuando sales en primera página en la columna de la derecha del New York Times en una foto, pero eres tonto, como probablemente yo era, mi desprestigio se hizo nacional. Debería haber sido el peor día de mi vida, y probablemente lo fue. Le dije a Tom Strauss y a John Meriwether que nos teníamos que ir. Se dice en Wall Street que los altos funcionarios de Salomon han ofrecido su dimisión, para evitar que la firma deje de ser el máximo comerciante de títulos del Tesoro. El CEO fue parte del pecado, en compañía de sus abogados. Fuimos realmente decapitados. Al mismo tiempo, esa institución de alto nivel estaba flotando en el espacio. Gutfreund hizo un último intento de salvar la compañía con la única solución que le quedaba: una llamada a Omaha, Nebraska, y le dijo a Buffett: voy a tener que dimitir. Necesitamos que seas el nuevo CEO. Gutfreund necesitaba a alguien que tuviese la confianza del gobierno y en cierto modo la confianza de América, para decir: sí, este es el dios de Wall Street en el que confiamos. Y, literalmente, solo había una persona en América que encajase con esa descripción, y era Warren Buffett. Y yo no estaba implicado en la cosa, así que no estaba contaminado. La esperanza era que yo fuera creíble con todos los que no. Que eran un montón. Cuando Buffett llegó a Nueva York, la compañía estaba en estado de pánico. No hay futuro ni presente para entidades financieras enteras. La empresa iba a quebrar. Fui muy claro y advertí a Warren: habría muchas consecuencias. No solo que la compañía fracasaría rápidamente, sino que habría impactos sistémicos significativos en otras instituciones. Buffett estaba ahora al timón de una compañía a punto de caer en desgracia. Warren solía decir que lleva toda una vida construir una reputación y 5 minutos perderla, y tenía miedo de que Salomon fuese esos 5 minutos para él.